Estamos en vivo. Bienvenidos nuevamente a la sala financiera, esta vez con un tema sobre derechos y obligaciones del consumidor financiero, junto con FUBODE IFD y nuestra expositora Rosa Lorena Cárdenas Pérez, a la que recibo cordialmente a este evento. Principalmente les vuelvo a mencionar que esta conferencia es parte de la Feria Virtual para la Reactivación Económica del país y tiene el propósito de ampliar la información y fortalecer el conocimiento de las personas y familias sobre las finanzas y las entidades financieras. Es parte del compromiso y apoyo brindado por la Fundación Sparkassenstiftung, que dentro de la Expo Bolivia 2020 también cuenta con un pabellón de 30 instituciones y bancos. Rosa, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Te doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Cici. Un gusto estar presente en esta serie de conferencias en favor de los consumidores financieros. Es una oportunidad muy grande que tenemos las entidades a objeto de poder proporcionar tips y ciertos conocimientos que les puedan servir a ellos, ¿no? en su vida financiera. Perfecto, muchas gracias, Rosa. Yo con gusto todavía doy una breve reseña institucional de FUBODE IFD y luego ya te cedería la palabra, por favor. De acuerdo. FUBODE IFD nace un 24 de abril de 1997 para trabajar con pequeños emprendedores de las poblaciones más vulnerables de Bolivia, preferentemente de las áreas de influencia de los programas de desarrollo de Visión Mundial Bolivia. Hoy, después de 23 años de su fundación, FUBODE IFD continúa trabajando para promover el desarrollo transformador, sostenible con valores cristianos a través de servicios financieros y capacitación, dirigido a familias y comunidades empobrecidas del país, buscando mejorar su calidad de vida. El logro de dicha misión se centra en dos tareas de acción: suministro de recursos como una institución financiera de desarrollo, IFD, y creación de productos microfinancieros a la medida de la población meta que se dispone. La protección al consumidor financiero es un pilar fundamental para asegurar la inclusión financiera. Por ello es que FUBODE IFD, junto a sus colaboradores, trabaja en forma continua en pro defensa de los derechos del consumidor financiero, y como muestra de ello se dispone la certificación de protección al cliente emitido por la campaña Smart Champagne. Rosa, con gusto puedes ahora compartir pantalla para que podamos hablar o escuchar más sobre derechos y obligaciones del consumidor financiero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cisa. Bueno, espero que ya esté visualizando la pantalla. Así es. Perfecto. Empecemos entonces. Del consumidor financiero. Antes de hablar sobre los derechos del consumidor financiero, aclaremos a quiénes denominamos consumidores financieros. De acuerdo a la definición establecida por ASFI, un consumidor financiero es aquella persona o entidad que hace uso de los servicios o productos ofrecidos por las entidades financieras. Por ejemplo, una empresa o industria que se aproxima a una entidad financiera para aperturar una cuenta corriente, solicitar un crédito, es denominado consumidor financiero. Una persona natural que se aproxima a una entidad financiera, sea esta cooperativa, institución financiera, banco, o fondos de vivienda y otros, para poder hacer pago de un servicio básico o hacer un giro, solicitar la apertura de una caja de ahorro, solicitar un crédito, es denominado consumidor financiero.
¿Y cuáles son los derechos de estos consumidores financieros? Pues bueno, de acuerdo a la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393, quien establece el funcionamiento de las entidades financieras, define que los derechos del consumidor financiero son, en primera instancia, el acceso a los servicios financieros con un trato equitativo y sin ningún tipo de discriminación. ¿Qué quiere decir ello? Pues bueno, que toda persona o entidad que se aproxime a una entidad financiera debe ser tratado en forma igualitaria. No debe existir diferencias en el trato por parte de la entidad financiera. Asimismo, cualquier persona o entidad puede acceder a cualquier producto o servicio que ofrecen las entidades financieras. El segundo derecho que tienen los consumidores financieros es el de recibir servicios financieros en condiciones de calidad. ¿Y a qué nos referimos con este concepto de condiciones de calidad? Pues bueno, queremos mencionar que toda entidad financiera debe ofrecer al cliente o usuario información, infraestructura, tecnología, productos de primera. Y todo esto acompañados de una atención de calidez, es decir, un buen trato para que el cliente se sienta satisfecho y cumpla sus expectativas. Un tercer derecho que tienen los consumidores financieros es el de recibir información misma que debe ser clara, amplia, íntegra, comprensible, oportuna, accesible de las entidades financieras sobre sus características y condiciones de los productos y servicios financieros que ofrecen. Para el cumplimiento de este derecho, las entidades financieras capacitan a sus funcionarios a objeto de que los mismos estén con toda la disponibilidad y tiempo, conocimientos, a objeto de ayudar al consumidor financiero para hacer que él entienda y conozca las características, ventajas, desventajas, restricciones que tienen los servicios y productos que ofrece su entidad. Es decir, las entidades financieras están en la obligación de explicar al cliente sobre el funcionamiento y las características que tienen sus productos. Es por ello que los funcionarios y las entidades financieras adicionalmente hacen uso de otros materiales para poder dar a conocer sus productos, como ser materiales impresos, materiales audiovisuales, mismos que son transmitidos por diferentes canales, como ser radio, TV, sus circuitos cerrados, incluso por medios impresos como los periódicos. Todo ello, ¿para qué? Para que nosotros como consumidores financieros conozcamos los productos que ofrecen y sus características. Como cuarto derecho, tenemos el de recibir buena atención y trato digno por parte de las entidades financieras y sus funcionarios. Estos están en la obligación de dar un trato respetuoso y digno a los consumidores financieros, hacer que los mismos se sientan en casa, dar información a objeto de que el cliente no tenga dudas y comprenda claramente cómo funciona la entidad financiera y qué productos y características tiene. El derecho número 5 o E
que establece la Ley de Servicios Financieros es el de acceder a medios o canales de reclamo eficientes si los productos y servicios financieros recibidos no se ajustan a lo dispuesto en los numerales precedentes. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros como consumidores financieros hemos sentido o se ha percibido o se ha recibido una mala atención por parte de la entidad financiera o alguno de los derechos ha sido vulnerado, debemos tener mecanismos o canales donde podamos hacer presente esta nuestra inconformidad. Y de acuerdo a la ley, toda entidad financiera debe implementar lo que llamamos puntos de reclamo, que acá pueden ver el logo de punto de reclamo en sus diferentes agencias. Son en este lugar que las entidades financieras establecen para recibir los reclamos de los consumidores financieros. Nosotros, como consumidores financieros, podemos acercarnos a este lugar a objeto de presentar nuestro reclamo por vulneración de alguno de nuestros derechos o un maltrato recibido. No es necesario aproximarse al jefe, al guardia, al responsable de plataforma para hacer presente nuestro reclamo. La forma correcta es, si nosotros hemos recibido una mala atención, es aproximarse a este punto de reclamo y hacer presente nuestro reclamo. Adicionalmente a este mecanismo, también existen otros, como ser ASFI Móvil, que es una app, el cual se puede bajar de la plataforma Play Store, mismo que al interior de sus selecciones tiene un punto denominado reclamos, el cual haciendo clic nosotros podemos registrar nuestro reclamo, mismo que ASFI hará presente a la entidad financiera para que sea respondida. Otro mecanismo es a través de los puntos de protección al consumidor financiero establecidos en oficinas de ASFI. Toda oficina de ASFI que se encuentra en cualquiera de los departamentos de Bolivia dispone de esta unidad, protección al consumidor financiero, cuya función es el de escuchar los reclamos que tienen los consumidores financieros y hacer presente de los mismos a las entidades financieras para que sean respondidas a los consumidores financieros en los plazos y tiempos establecidos por ley. El derecho de confidencialidad se refiere a que toda entidad financiera está en la obligación de resguardar y proteger la información de los consumidores financieros. No es posible que una entidad financiera divulgue dicha información a terceros. Simplemente puede divulgar esta información a autoridades establecidas por ley, que en este caso serían 3 instancias. Solo 3 instancias pueden solicitar información de los consumidores financieros, pero la información solicitada la deben realizar por ASFI, quien hará llegar el requerimiento a las entidades financieras. ¿Y quiénes son estas 3 instancias que pueden solicitar información a las entidades financieras? Los jueces, los fiscales y las autoridades de administración pública, como ser impuestos, aduanas y alcaldías. Pero como mencionamos anteriormente, estas instancias solamente podrán hacer requerimiento de información a través de ASFI. ASFI es el único canal que puede hacer requerimiento a la entidad financiera para ser respondido.
Si nosotros, por ejemplo, yo como consumidor financiero solicito un préstamo a una entidad financiera y otorgo información, la entidad financiera no podrá dar ningún dato sobre mi persona o sobre el préstamo que he solicitado a terceros, a pesar de que este tercero sea mi hijo, mi madre, mi esposo, mi hermano. No va a dar esa información. ¿Por qué? Porque estas personas no han intervenido en el contrato. Si por alguna razón alguno de ellos hubiese intervenido en el contrato del producto que yo he adquirido, entonces la entidad financiera podrá otorgar esta información a esa persona, pero a las otras no. Y ello debido a que debe hacer cumplir este derecho de confidencialidad que tienen los consumidores financieros. El último derecho descrito en la Ley de Servicios Financieros es el siguiente: el de efectuar consultas, peticiones y solicitudes por parte del consumidor financiero. Si como consumidor financiero tenemos alguna duda de un producto o servicio que ofrece una entidad financiera, tenemos el derecho de preguntar cuantas veces sea necesario, a objeto de nosotros entender cómo funciona o qué características tiene este producto. Y la entidad financiera está en la obligación de responder y otorgar la información necesaria para que nuestro entendimiento sea claro y preciso. Como les dije, no importa la cantidad de veces que uno consulte, la entidad financiera está en la obligación de responder a cualquier consulta, petición que se tiene por parte del consumidor financiero. Adicionalmente a estos derechos establecidos en la Ley de Servicios Financieros, también el artículo 74 de la recopilación de normas y servicios financieros establece que los consumidores financieros tienen derecho a recibir educación financiera. Tienen derecho a ser informados sobre sus derechos y las instancias de protección establecidos para la defensa de los mismos. ¿Qué quiere decir ello? Que toda entidad financiera está en la obligación de informar sobre los derechos de los consumidores financieros y también informarle cuáles son los canales de reclamo establecidos por la ley para que el mismo pueda proceder a presentar un reclamo. Asimismo, a ser informado sobre las entidades que se encuentran autorizadas para prestar servicios financieros. Otro derecho establecido en el artículo 74 de la recopilación de normas menciona que el consumidor financiero tiene derecho a elegir el servicio financiero que mejor se ajuste a sus necesidades y posibilidades. Un consumidor financiero no puede ser obligado a tomar un producto o servicio de una entidad que no es de su confianza. Él tiene el derecho de elegir a su entidad de confianza. Asimismo, a acceder a los servicios financieros ofrecidos por las entidades financieras en los términos y condiciones establecidas. A suscribir contratos que contengan cláusulas claras, legibles, unívocas y comprensibles. ¿Qué quiere decir ello? Que las entidades financieras deben redactar sus contratos con cláusulas claras, comprensibles por parte de los consumidores financieros y adicionalmente legibles. Es decir, no se debe permitir en un contrato lo que nosotros llamamos letra pequeña, la letra menuda. Todo debe ser detallado por la entidad financiera de una forma transparente, de tal manera que el consumidor financiero pueda entender lo que contiene el contrato. Adicionalmente a los derechos del consumidor financiero, un consumidor financiero
está en la obligación de cumplir ciertos preceptos por el uso de los productos y servicios de las entidades financieras. ¿Y cuáles son estas obligaciones que nosotros como consumidores financieros debemos cumplir? Pues primero, cerciorarnos que la entidad financiera se encuentra autorizada y supervisada por ASFI. Y esto lo podemos hacer ingresando a la página web de ASFI, en la cual existe el listado de entidades financieras autorizadas y reguladas por ella. Asimismo, tenemos la obligación de leer y entender los contratos de los productos financieros que vamos a adquirir o firmar. Un consumidor financiero responsable es aquel que lee un contrato antes de firmarlo y no firma y después lee. Otra obligación que tenemos es el de informarnos sobre los productos y servicios que ofrecen las entidades financieras. Tenemos que conocer cuáles son los derechos, las obligaciones, los costos con los cuales los vamos a adquirir y qué restricciones tienen. Asimismo, el aplicar las instructivas y recomendaciones de uso por parte de las entidades financieras de sus productos y servicios. Por ejemplo, en este caso, si yo solicito un crédito de vivienda, la instructiva es que este préstamo debo hacerlo uso en construcción, refacción, ampliación de una vivienda y no podría hacer uso para compra de un vehículo. Por consiguiente, si yo hiciera uso de ese dinero en otro concepto que no sea el de ampliar, refaccionar mi vivienda, estaría yendo en contra de las instrucciones y las condiciones del producto, y por lo cual podría tener consecuencias severas en el manejo del mismo. Asimismo, tenemos la obligación de suministrar información clara, transparente y suficiente a las entidades financieras al momento de adquirir un producto. Por ejemplo, cuando uno adquiere un producto crediticio, es importante otorgar nuestros datos personales, nuestras fuentes de ingreso, adicionalmente otorgar el lugar donde vivimos. ¿Por qué? Porque de esa manera los asesores o especialistas en créditos podrán definir qué tipo de producto es el mejor para mi persona y la necesidad que tengo. Asimismo, otra obligación que disponemos es el de cumplir con todo lo pactado en el momento de adquirir un producto. ¿Y dónde se obtiene estas condicionantes? Este detalle de condiciones de pacto, pues simplemente en el contrato que hemos firmado con la entidad financiera para el uso de su producto. Otra obligación que dispone el consumidor financiero es conocer ante quiénes y cómo se puede presentar peticiones, solicitudes, quejas y reclamos. Asimismo, a no utilizar productos y servicios de manera inadecuada. Y finalmente, y una de las más importantes, es en caso de haber contraído un crédito o préstamo, realizar el pago oportuno de nuestras obligaciones. ¿Qué quiere decir? Realizar el pago de nuestras cuotas en las fechas que establece el plan de pagos. Pues bueno, con esta obligación hemos concluido con la descripción de las obligaciones que tienen los consumidores financieros. Y a la par hemos concluido con la presentación de los derechos y obligaciones que tienen los consumidores financieros. Espero que haya sido aclarada algunas dudas que tienen los consumidores financieros y el presente webinar
sirva para refrescar o mejorar los conocimientos de nuestros consumidores. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos prestos para recibir sus dudas, consultas. Por presentarnos. Hola, Rosa, perdón, creo ¿Cómo que estás? ¿Qué tal? en mute, discúlpame. Sí, o sea, en primer lugar, mil gracias por habernos presentado lo que son los derechos y las obligaciones del consumidor financiero. Creo que siempre es bueno también volver a recalcar esta temática, sobre todo porque son cosas que a través del tiempo también cambian, ¿no? En cuanto Correcto. a normativa. Y a mí me gustaría como que preguntarte, ¿cada cuánto ustedes tienen que revisar las normativas para justamente poder ajustar lo que son las obligaciones y los derechos de los consumidores financieros? En realidad, las normativas de una entidad financiera son revisadas anualmente. Y bueno, en caso de que existiese alguna actualización o modificación por parte del regulador, las mismas son revisadas por la entidad en forma inmediata. Sin embargo, en FUBODE, por procedimiento y normativa interna, al menos revisamos nuestros procedimientos, políticas y normas una vez al año. Una vez al año. Ok, y me imagino, pero que también siempre están como pendientes de las reglas y normas que se dan en el marco del Ministerio de Economía, ¿no? Correcto. Bueno, Como te mencionaba, el hecho de estar pendientes de las actualizaciones es permanente en una entidad financiera, pues los cambios de las normativas son, podríamos decir, constantes. Y evidentemente van cambiando a veces una vez al mes o en un mes puede existir 3 o 4 modificaciones. Entonces una entidad financiera está en permanente revisión de las normativas y en base a las modificaciones que se suscita, realiza modificaciones a sus procedimientos internos. Sin embargo, en caso de no existir alguna modificación establecida por el regulador u otras entidades gubernamentales, por procedimiento, nosotros hacemos la revisión de los procedimientos y políticas una vez al año, como te mencioné. y es eso, puede llegar a ser eso como un desafío, porque me imagino, como mencionabas hace un momento, puede dentro de un mes haber cambios de 3 normativas, ¿no? O 4 incluso. Y me imagino que ir revisando primeramente las normativas y después todavía tener que ajustar eso a los derechos y obligaciones del consumidor financiero debe ser mucho trabajo y un desafío evidentemente muy grande. Correcto. Eh, mm, Dependiendo de la modificación establecida por el regulador o la autoridad pertinente, se trabaja internamente en su cumplimiento. Una gran ventaja que sí se tiene y también es un respeto de parte de las autoridades es el hecho de que al hacer una modificación a una normativa, también dan un plazo mínimo para que la entidad proceda a hacer sus cambios internos. No es que hoy se realiza la publicación y mañana ya debe ser aplicada. Entonces, obviamente hay un proceso de transición para la aplicación de algunas modificaciones que resulten ser muy, podríamos decirle, muy fuertes en el manejo y los procedimientos que tiene una entidad financiera. Sin embargo, si las modificaciones son pequeñas, entonces las modificaciones tienen plazos más cortos, que pueden ser una semana, 2 días, 3 días, y eso permite a las entidades financieras trabajar internamente con sus recursos y tecnología y hacerlo factible en favor de los consumidores financieros. Claro, perfecto, me imagino. Rosa, por otro lado también, o sea, en el mismo marco, evidentemente, con qué tipo de equipo cuentan para justamente hacer las revisiones, por un lado, y por otro lado, las modificaciones que requieren. ¿Tienen un equipo de 3 personas, 4 personas, incluso más? ¿Trabajan tal vez con ciertas otras personas externas a la institución? En realidad, para la aplicación de diferentes
procedimientos, políticas o normas que establecen los reguladores, es todo el equipo que está trabajando. Las modificaciones vienen enfocadas a una determinada área. Entonces, el área a la cual está siendo afectada con la modificación es la que lideriza el cambio. Sin embargo, toda la entidad es la que trabaja también a objeto de que esta modificación sea implementada a nivel institucional. No solamente es una área la que viene afectada, pero esa área es la que trabaja como líder del equipo y procede a trabajar con las otras, objeto de que esta modificación sea implementada en toda la entidad. Perfecto. Y me imagino que también debe ser con la área más importante dentro de lo que es el consumidor financiero, que es la parte de información, ¿no? De establecer que esa información realmente llegue al consumidor financiero y pueda realmente él estar al tanto de todo lo que se ha modificado y lo que implica eso para él. Correcto. Es un trabajo conjunto, como te mencioné. Por ejemplo, al momento de generar una modificación en los tiempos de pensión en cajas de un cliente, que es un beneficio directo hacia el cliente, tiene que existir una modificación en procedimientos internos. Esta modificación primeramente va a ser realizada por el Departamento de Organizaciones y Métodos. Una vez que ya ha sido realizada y aprobada la modificación de nuestros procedimientos, esta es llevada al departamento de capacitaciones. El departamento de capacitaciones procede a realizar sensibilizaciones y talleres para conocimiento de los funcionarios, por ejemplo. Una vez que los funcionarios ya están capacitados, también se desarrolla, bueno, a la par, el departamento de marketing desarrolla material audiovisual, material impreso y otro tipo de materiales que permitan dar a conocer de esta modificación al consumidor financiero. Y en conjunto se lanza esta modificación en determinada fecha y hora, de tal manera que marketing ya realizó la publicación y la promoción de este nuevo beneficio. Los funcionarios están totalmente capacitados. El departamento de sistemas readecuó todo lo que era el sistema y los tiempos mínimos que debe marcar el sistema para poder atender al cliente. Entonces, es un trabajo conjunto que debe ser realizado por la entidad. Ujú, ujú. Entiendo muy bien, claro, sobre todo porque son temáticas que tiene toda la entidad, ¿no? O sea, como tú mencionas, son diferentes departamentos, pero aún así al final es una entidad con un producto, por así decirlo, que sale y que debe, digamos, justamente coordinarse con todos los que están dentro. Correcto. Por otro lado, una última pregunta, querida Rosa. Trabajan mucho también en conjunto con el Ministerio de Economía en términos, por ejemplo, justamente de lo que tú mencionabas en capacitaciones, ¿no? O sea, están ahí arraigados también a lo que ellos ofrecen o cómo es la relación en ese lado, justamente también con el tema de obligaciones y derechos del consumidor financiero. En realidad, el trabajo de las entidades financieras está más ligado a una relación con ASFI. ASFI es la entidad que regula y supervisa las entidades financieras. Y todas las modificaciones o, o procedimientos que deben ser aplicados en beneficio de los derechos del consumidor financiero llega a las entidades a través de las normativas y políticas que establece ASFI. Entonces, si bien el Ministerio de Economía es, es la autoridad máxima a nivel definición de procedimientos políticas, pero es ASFI la que a nosotros, como entidades financieras, nos hace llegar cualquier modificación. Si hubiese alguna modificación que haya realizado el Ministerio de Economía, por ejemplo, esta modificación primero llega a ASFI. ASFI, como nuestra autoridad, hace la publicación a todas las entidades o en su caso procede a la modificación de los procedimientos y normas que regulan a las entidades. Ese es el mecanismo y el canal que se suscita por cualquier cambio o mejora que tengan los derechos de los consumidores financieros. Fuera de que toda entidad financiera a cuenta propia trata de
mejorar sus procedimientos, mejorar sus productos, enfocados siempre en otorgar un producto y un servicio de calidad al consumidor financiero. Perfecto. Entonces me imagino que también a través de la ASFI es que se coordinan algunos eventos de capacitación, ¿no? O sea, es decir, justamente si hay una modificación y ASFI es la que los regula a ustedes, estimo que también si son cambios muy fuertes, que ASFI ya brinda tipos de capacitaciones o al mismo, perdón, o material de información, ¿no? Que realmente los ayude y apoye a ustedes en ese sentido. Correcto. Correcto. Es así como se trabaja. Adicionalmente, como te mencioné, las mismas entidades financieras que trabajan en pro de este concepto, porque no solamente hablemos de que el derecho y la protección está en la ley, sino es parte del servicio que una entidad financiera debe ofertar a su cliente. Tomemos en cuenta que el cliente es el tesoro más grande de cualquier empresa. Entonces, a este ser o entidad le debemos el estar en el mercado. Entonces, es importante tratarlo como se merece realmente. Sí, claro, es una relación ¿cómo se le dice? Sí, con el cliente, ¿no? Relación de cliente, servicio al cliente, atención al cliente y todo lo que conlleva eso, evidentemente. Muchas gracias, Rosa, por estar acá, por habernos dado todos los datos sobre el consumidor financiero y sus derechos como obligaciones. Por mi parte, ya no hay más preguntas, así que llegamos como que al final de este evento. Te agradezco por tu tiempo y también por estar acá dentro de la Expo Bolivia 2020. Me siento muy agradecida de ser parte de este proyecto, el haber participado en este ciclo de conferencias. Agradezco su invitación y adicionalmente siempre como entidad estamos prestos a colaborar y permitir con este tipo de iniciativas dar un poco más de conocimientos a aquellas personas que lo requieren. Muchas gracias, Sisi, por la invitación y un gusto haber estado acá. El gusto fue nuestro. Gracias, Rosa. Yo por Un mi gusto. parte invito nuevamente a los visitantes y participantes de este evento a seguirnos en la Expo Bolivia 2020 y también a visitar el stand de Fubode dentro de la Expo Bolivia que está en el pabellón financiero para recibir más información, interactuar con los agentes en línea y seguirse informando en educación financiera. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto, Rosa. Todo lo mejor para ti.